acompañante, seguís prefiriendo Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Edinson González Lapeire, acabo de presentarle, un enorme currículum evidentemente, y nos honra con su presencia los días lunes. Vamos a conversar con él hoy de un tema como lo es la hidrovía del río Uruguay y seguramente algún otro tema si nos da el tiempo. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Quisiera hacer referencia más que nada a un enfoque de la ausencia de una política de nuestro país de Estado sobre temas marítimos y fluviales, con especial referencia como ejemplos paradigmáticos del puerto de Aguas Profundas y de la hidrovía del río Uruguay, sin perjuicio de que si tuviéramos el tiempo después podríamos hablar del corredor fluvio lacustre que comunicaría terminales en el río Tacuarí y Cebollatí con la laguna Medina y la laguna de los Patos. Muy bien, me parece bien. Con respecto al puerto de Aguas Profundas, yo quiero establecer que el análisis de la eventual construcción de un puerto de estas características en el departamento de Rocha se ha efectuado desde hace largo tiempo. En lo que me es personal, me introduje en el estudio de este tema en el año 1967, hace 54 años, cuando me desempeñaba como profesor de Derecho Internacional Marítimo en la Escuela de Guerra Naval en el curso de Estado Mayor. En esas circunstancias, el director de ese instituto, que era el capitán de navío Camps, convocó al ingeniero Yamandú Canosa, al ingeniero Giribaldi, al doctor José Claudio Williman y a mí personalmente, para que formulásemos ideas respecto a la construcción de un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha. Cumpliéndose cometidos, se presentaron distintas ideas, y personalmente sostuve que solo veía viable un emprendimiento de esa naturaleza como un puerto de los países de la Cuenca del Plata en un régimen de zona franca o similar, para poder captar las inversiones que un proyecto de esas características, de esa envergadura, ¿no? Podía requerir. Medio siglo más tarde se vuelve a plantear esa iniciativa y vuelvo a decir lo mismo, es decir que he sido coherente a través de medio siglo. Y la iniciativa se plantea sin recurrir a los especialistas, sin un análisis previo, a las patacadas, como decía mi finada abuela asturiana. Es decir, yo creo que esa es una característica que está, tintando de inefectividad a la política portuaria de nuestro país. Si nosotros observamos lo que pasó con el puerto de Aguas Profundas, podemos sacar conclusiones. La cosa empieza con la ley, ya con la redacción de la ley. La ley que es de 4 de enero de 2013, la ley 19.046, dice lo siguiente: declárase habilitado un puerto de aguas profundas situado en las costas del Océano Atlántico, en la 10ª sección catastral del departamento de Rocha, en la zona denominada Entre Cabos, cuyo frente marítimo comprende los balnearios Mar del Plata, El Palenque y San Francisco, y después da las coordenadas geográficas. ¿Cómo se va a habilitar por una ley a 3 playas? ¿En qué cabeza cabe? Claro. Se puede declarar de interés turístico o para deportes náuticos, pero no se puede declarar a 3 playas habilitada como puerto profundo. Eso ya da la pauta de la ineptitud de los que redactaron este proyecto de ley durante el gobierno del presidente Mujica. Pero cuando se entra a discutir este proyecto, nos encontramos con algo que está en la tapa del libro, que usted no puede hacer un proyecto de estas características sin haber efectuado un análisis de las cargas que esa terminal portuaria va a poder operar. Claro. Y allí
que era presidente del directorio de la Administración Nacional de Puertos, ingeniero naval Alberto Díaz, en determinado momento dijo que solo se podía justificar esa inversión si ese puerto podía mover 60 millones de toneladas de carga por año. Ahora bien, entre el puerto de Montevideo y el puerto de Nueva Palmira, mueven alrededor de 21 o 22 millones de toneladas por año. Sí. Yo pregunto, esos 60 millones de toneladas de carga que se requerirían para justificar la enorme inversión del puerto de Aguas Profundas, ¿quién nos la va a dar? Claro. ¿La Argentina nos va a ceder esas cargas? Claro. ¿El Brasil nos va a ceder esas cargas? Cuando en este momento nos encontramos, fíjense con la realidad con la que nos encontramos, que el frigorífico Pool, durante el año 2020, exportó 29.000 toneladas de carne ovina y vacuna, transportándola por vía terrestre a través de la frontera Río Branco-Yaguarón hasta el puerto del Río Grande. Sí, las cargas, y en lo que va de este año, ha movido por esa vía 16.000 toneladas. Estamos hablando de que evidentemente era un proyecto que no tenía la menor posibilidad de concretarse con inversiones privadas. Y en cuanto a la inversión pública, que podía superar ampliamente los $1.000 millones, obviamente no podía ser soportada sin tener por lo menos la posibilidad de repago. Claro, claro. ¿Qué pasó con este proyecto? Costó unos cuantos millones de dólares. Una comisión interministerial que se constituyó entre consultas y medias noches gastó $7 millones, pero después hubieron otros gastos, expropiaciones, con distintos rubros que yo creo que superan los $25 millones que se gastó en este proyecto frustrado. Nos damos lujo, doctor, de gastar ese dinero en proyectos que son inviables, según usted dice, además irreal, ¿no? Carece de realismo. Ahora voy al otro proyecto, porque acá no estoy haciendo, digamos, un análisis exclusivamente de crítica al proyecto Mujica de Puerto de Aguas Profundas. Estoy haciendo un análisis de lo que tiene que ser la política portuaria de nuestro país. Sí, claro. Si tiene que recurrir a los especialistas, no es posible que la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata esté constituida por 5 personas, ninguna de las cuales tiene especialización en los temas de esa comisión. Claro. No es posible que suceda algo similar en otras comisiones binacionales. No se puede poner totalmente a gente inexperta para atender los intereses marítimos, fluviales y portuarios de nuestro país. Sí. Y ahora voy al otro proyecto, que este es un proyecto que ha sido generado en el presente gobierno. El presidente de la República, el doctor Luis Alberto Lacalle Pou, ya en su campaña electoral insistía en la hidrovía del río Uruguay. Sí. Es decir, transformar al río Uruguay en un curso fluvial que comprendiese a los 3 estados ribereños, Brasil, la Argentina y el Uruguay, superando los distintos obstáculos que obviamente se les iba a presentar. El día que asume la presidencia de la República, el 1 de marzo del 2020, vuelve a insistir con ese proyecto. Cuando yo tomé conocimiento del mismo, publiqué un trabajo diciendo de que lo consideraba un proyecto de muy difícil concreción. Y lo hice sobre la base de una larga experiencia que tengo en esta materia. ¿Y cuáles serían los fundamentos que usted plantea de la difícil concreción? Bueno, son unos cuantos. Yo creo que hay obstáculos jurídicos, fácticos, logísticos, económicos, geopolíticos, pero voy a mencionar algunos. Sí. En primer lugar, eso significaría modificar el tratado que nos vincula con la República Argentina, del cual yo fui uno de los negociadores, denominado el Estatuto del Río Uruguay, del 26 de febrero del 75. ¿Por qué? Porque la Comisión Administradora del Uruguay solamente tiene competencias en el tramo compartido entre Argentina y Uruguay en ese río. Claro. Modificar un tratado de estas características es algo sumamente delicado, porque es un tratado que está intrínsecamente vinculado con la temática de límites entre ambos países. Claro.
pero además significaría incorporar a un acuerdo de estas características a la República Federativa de Brasil. Pero además, en determinado tramo del río Uruguay, nos encontramos con una situación delicada de límites con la República Federativa del Brasil. Los tratados de Lamas, que son del 12 de octubre de 1851, llegan hasta la embocadura del río Cuarén en el río Uruguay, pero no determinan el límite que existe entre el Brasil y Uruguay en ese río, porque a partir de ese momento el río pasa a ser compartido entre Argentina y Brasil. Si uno va navegando volcado a la margen oriental del río Uruguay, tiene que haber un lugar donde deja de ser aguas uruguayas para pasar a ser agua de brasileña. Claro. Eso nunca ha sido delimitado. Siendo canciller el doctor Luis Barriostasano, hablamos de este asunto. Yo era director del Instituto Artigas del Servicio Exterior en ese momento, y me pidió redactar una nota que se le manifestaba al gobierno del Brasil el interés del Uruguay de iniciar en oportunidad convenir las negociaciones dirigidas a fijar adecuadamente la precisa y correcta delimitación de jurisdicciones entre nuestros países en la zona del río Uruguay donde desemboca el río Cuarén. Claro. El embajador de Brasil contestó pidiendo aclaraciones. Posteriormente, los primeros meses del año 90, el canciller Grosso Spill me solicitó que redactase una nota de respuesta y la voy a transcribir. Yo la redacté, se le presentó al gobierno brasileño, al que nunca le dio respuesta. En ello se dice: el río Uruguay, en el tramo contiguo a la desembocadura del río Cuarén, en el mismo, es zona de frontera entre la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay. En esa área existe una zona de contacto entre las respectivas jurisdicciones que nunca ha sido debidamente delimitada. En efecto, el Tratado de Límites Uruguay-Brasil del 12 de octubre de 1851 estableció los límites entre ambos países exclusivamente hasta la desembocadura del río Cuarén en el río Uruguay. Siendo este último río un curso fluvial internacional de carácter sucesivo, es preciso determinar los límites entre los estados que ejercitan soberanía en forma contigua sobre una de las riberas del mismo. La indefinición actual puede dar lugar a cuestiones jurisdiccionales inconvenientes referidas a la intervención de las respectivas autoridades en actividades de policía fluvial y en cuanto a la competencia de los tribunales de uno u otro país para conocer respecto a los hechos jurídicos que puedan verificarse en esa zona. Claro. Esta nota uruguaya de 17 de agosto de 1990 nunca fue contestada por el Brasil. Un tema sin resolver. Hay una difusa frontera territorial que está sin resolver. Pero además hay cuestiones de carácter geopolítico. Claro. Yo estuve en la Comisión Administradora de Uruguay durante 15 años. Fui durante 4 delegados de Relaciones Exteriores. Cuando la delegación la presidía, yo era el único delegado civil durante el régimen de facto, la presidía un contraalmirante. Y después fui presidente de la delegación uruguaya del 85 hasta el 96. En ese periodo, en que yo navegué mucho el río Uruguay porque tenía un motovelero y disfrutaba conociendo el río Uruguay, navegándolo, hice muchos contactos con autoridades brasileñas y todas, de una manera o de otra, me manifestaron que el Brasil no tenía interés en que sus cargas bajaran por el tramo del río Uruguay compartido entre Argentina y nuestro país. Claro. Particularmente en el año 1998, creo que fue en el año 1988, cuando presidí la delegación uruguaya que negoció el Tratado para el Desarrollo de la Cuenca del río Cuarén, año 1989. Mantuve en Itamaraty conversaciones sobre ese tema. La respuesta que me dieron altas autoridades de Itamaraty fue absolutamente coherente, de que no les interesaba que sus cargas bajaran por el río Uruguay bajo jurisdicción de los países platenses y que fuese transbordada en terminales portuarias de Argentina o de Uruguay. Pero además hay cuestiones de carácter logístico. Supongamos, por ejemplo, que se trata de un arrocero que se encuentra en Itaquí,
Sí. Itaqui está como 200 kilómetros al norte del río Guarén. Es una zona muy importante de producción de arroz. De arroz, sí. Nosotros podemos superar los obstáculos fácticos que implican enormes inversiones. Es decir, estamos hablando de establecer un canal de conexión en la parte navegable del río Uruguay con la esclusa ya construida en la represa de Salto Grande. Es decir, ahí tenemos las restingas, los roquedales del Salto Chico. Hay que eludir eso, podría ser con un canal lateral, llegar a la esclusa que está construida, pero hay que comprar los equipos electromecánicos para operar esa esclusa, llegar al embalse. A la cola del embalse hay que superar 7 kilómetros de roquedales, las restingas de Itacumbú. Bueno, y seguimos así, con 5 pasos más al norte del río Guarén, que necesario que dragar. Supongamos que todo eso se supera, que se invierten cientos de millones de dólares para que el río Uruguay sea navegable y se pueda... convertir en una hidrovía navegable. Exactamente. Yo soy un productor arrocero, estoy en Itaquí. Me dice, bien, estoy cosechando el arroz, me dice, ¿por qué no lo embarca en barcazas que se pueden transportar hasta un puerto de aguas profundas, para que embarcarlo para ultramar? Y bueno, ¿cómo es el asunto? Bueno, mire, usted tiene que esperar que lleguen las barcazas acá al puerto próximo, acá sobre el río Uruguay, carga su arroz en camiones, esos camiones transportan el arroz a esas barcazas después tienen que navegar, pasar por la represa de Salto Grande, pagar el peaje correspondiente, tomar un práctico para navegar el río Uruguay, transbordar en Nueva Palmira, el puerto de Nueva Palmira, en un puerto argentino, y luego tiene que ir en ese buque hacia ultramar. Eso le va a demorar alrededor de 5 o 6 días para estar a la altura del Río Grande, 5 o 6 días de navegación. Pero además va a tener que pagar el peaje de Salto Grande, va a tener que tomar práctico, va a tener que pagar los gastos operativos en Nueva Palmira para hacer el transbordo de sus cargas. Claro, claro. Pero va a demorar 6 días. Pero además, las barcazas no van a estar a disposición de él. Esas barcazas después tienen que volver a subir, tiene que esperar que llegue para embarcar su arroz. Y esas barcazas, además, cuando van hacia el norte, van en lastre. Quiere decir que eso se va a tener que, compensar aumentando la tarifa para el transporte de Itaqui. Sí. Los costos no harían competitivo. Por el otro lado, el individuo sube su mercadería en camiones, hace 620 kilómetros de carretera, llega al puerto de Río Grande, opera en Tecón, que tiene una profundidad de 14 metros y un canal de acceso a 16 metros, y se evita una serie de gastos que tendría una navegación de 6 días hasta a la altura del Río Grande, sale por un puerto brasileño y no tiene problemas de ningún tipo de carácter logístico. Claro. Esa es la realidad. Esa realidad a la que le agregamos números muy importantes que indican el costo enorme que tendría este emprendimiento, está demostrando que no se estudió debidamente ese tema. El presidente de la República, a partir de una premisa, y era la que podía contar con el consentimiento de nuestros países vecinos. En un principio dije que a esa mesa le faltaba una pata, que era la del Brasil, por la experiencia que había tenido a lo largo de mi vida en contacto con la autoridad brasileña. Pero me equivoqué, le faltaban 2 patas, porque resulta que recientemente el presidente de la República Argentina, el doctor Alberto Fernández, comunicó a través de sus representantes en la Comisión Administradora del Uruguay, que es lo que el ingeniero Hernán Orduna, de que el gobierno argentino entendía que la Comisión Administradora del Uruguay no podía operar ni realizar ningún tipo de actividades fuera del ámbito de su competencia. Ya el ámbito de competencia de la CARU, de la Comisión Administradora del Uruguay, es hasta el límite a que yo estaba haciendo referencia. No puede ingresar en el tramo que la Argentina comparte con el Brasil de nuestro curso epónimo del río Uruguay. Muy bien, doctor.
Le agradezco como se nos fue el programa, pero da para seguir esto. Es para mucho. Esto me quedo pensando en un montón de cosas ahí. Yo creo que lo fundamental es que existiendo en este país gente tan preparada, sí. Hay un respaldo académico que está en el Consejo Uruguayo de Relaciones Internacionales, en el tema marítimo específicamente está en el Centro de Navegación, en la Liga Marítima, en la Asociación de Derecho Marítimo. No se recurre a los especialistas, se actúa al golpe del balde, y después tenemos emprendimientos de un gran costo que fracasan, dando las expectativas que han generado. Yo creo que ahí está, el kit, está el fusible que nosotros tenemos que fortalecer, dándole intervención a los que saben. A los que saben, sí. Y aclaro perfectamente que yo me excluyo de esa categoría, más que nada por razones cronológicas y porque soy consciente que Caronte me está esperando ansiosamente en su barca para atravesar el Estigio. Vamos a decirle que espere un poquito más a Caronte para navegar, que tenemos que navegar con usted en este tema del maltrato técnico-científico de nuestras aguas territoriales. Sería interesante, doctor, si le parece, el próximo lunes hacer una especie de diagnóstico general de toda esta mala praxis que el país tiene, que se va sintomatizando en distintos temas, como vimos con usted, el emisor subacuático, este tema, la hidrovía, el tema puerto, que lo estamos tratando con la doctora Silvia Echevarne. Es decir, es sintomático el asunto, ¿no? Es evidente. Mire, yo puedo mencionar errores realmente incomprensibles que se están cometiendo, primero por no ubicar en los cargos que son competentes en esa materia a personas con alguna especialización. Doctor, lo tengo que despedir lamentablemente porque nos están corriendo acá, viene el programa que sigue, pero le convoco para el próximo lunes seguir con este tema. No me tenga al diputado demasiado, me está llamando muy tarde a mí. Se me corrió hoy, ¿sabe? Porque tuvimos problemas de conexión. Hoy tuvimos un gran problema de conexión. Yo incluso le planteo, si usted tiene posibilidad de poder salir por Zoom, lo hacemos también, capaz que es mejor incluso. Salió lo más pero salimos mejor por teléfono de línea, que es mucho mejor. Bueno. Hoy tuvimos un percance en ese tema. No hay problema. Le digo hasta el lunes que viene, que pase muy bien. Gracias, doctor, y hasta el lunes que viene. Que tenga buena jornada. Nos vemos mañana nosotros a partir de las 10, porque tenemos que saber en dónde estamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Radio Nacional.